Bienvenidos, mis apreciados hermanos, a la octava parte de la serie Hablemos del juicio de los vivos. Gracias a Dios que nos permite una vez más continuar con este estudio. Sean bendecidos, sean todos bienvenidos y que el Señor pueda impresionar sus corazones como hasta ahora lo ha estado haciendo. Gracias a todos los hermanos que están compartiendo los temas, que están siguiendo la serie, los hermanos que se han comunicado de varios países, mis queridos hermanos de Venezuela, que oran por este servidor. Yo también oro por ustedes, hermanitos sinceros, muy amables, muy amorosos, hermanos de Perú, de Argentina, de Chile, de México, de República Dominicana, Puerto Rico, hermanos que viven en los Estados Unidos, de Costa Rica, algunos hermanos de España que han comentado, hermanos latinos que viven allá. Sean todos bendecidos, que el Señor pueda cambiar sus vidas a través de su palabra viva. Muchas gracias por el apoyo a este mensaje que es de Dios. El mensaje es de Dios, solamente Él debe ser glorificado. Los mensajeros hoy estamos y mañana podemos desaparecer de este mundo. Somos simples mortales. El Señor en su misericordia ha tenido a bien usarnos y por eso yo mismo estoy lleno de gratitud hacia mi Dios y le agradezco a cada momento por la obra que Él está haciendo y la va a seguir haciendo. Quiero compartirles antes de orar lo que dice Ezequiel capítulo 11, versículo 1 al 4. Se ha mencionado muchas veces, se tiene esta idea entre nuestro pueblo, entre la iglesia denominacional y también entre grupos de la verdad presente. Se piensa lo siguiente: hay que predicar el mensaje, pero no menciones nombres, no es correcto. Recuerdo el momento cuando el pastor David Gates, un sábado, él habló acerca del pastor Bullón y dijo: ¿por qué los dirigentes no le dicen que deje de enseñar que María es una intercesora? Él tuvo la valentía de hacerlo y a causa de ello hubo muchos comentarios. No debió mencionar nombres, esto es incorrecto. Por supuesto, él lo hizo declarando el falso mensaje que se estaba dando. Esto es incorrecto. Esta idea prevalece entre muchos adventistas aún de la verdad presente. Quiero mostrarles que a veces es necesario mencionar nombres si Dios manda que sea así con aquellos que están extraviando al pueblo. Ezequiel 11, versículo 1 al 4 dice así: El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente, y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, los menciona por nombre, Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo, o sea, dirigentes del pueblo. Y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan a esta ciudad mal consejo, los cuales dicen: no será tan pronto edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Como vemos, el Señor le menciona a su profeta, a su mensajero, por nombre, quienes son los que dan mal consejo a su pueblo, y le ordena: profetiza contra ellos. O sea, habla en contra de las perversiones que están haciendo. Entonces, es claro que cuando un hombre o varios están dando mal consejo, falsas enseñanzas al pueblo, torciendo lo que Dios ha dado al pueblo, el mensaje,
tiene que haber un mensaje de reprensión de parte de Dios. Dios nos ordena que lo hagamos. ¿Ocultó Dios los nombres? No. Se lo dio con nombre y apellido. Y el profeta debía declararlo de esa manera. Porque entonces, si no se le dice al pueblo quiénes son los que están dando mal consejo, entonces ¿cómo se van a cuidar? Esto no se trata de desearle el mal a la persona, de desearle la perdición. No se trata de rencores ni de tener algo en contra de esa persona. Se trata de la obra negativa, la obra dañina que esta persona puede estar haciendo o estas personas están haciendo para perder y extraviar al pueblo. Ya les he presentado lo que dice la Biblia, lo leímos. Ahora vean lo que dice los testimonios. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 174, encontramos la siguiente declaración de la profeta del Señor. ¿Piensa alguien que los mensajes de amonestación no llegarán hasta aquellos a quienes Dios reprocha? Los que son reprochados pueden levantarse indignados y procurar acallar mediante la ley al mensajero de Dios, pero al hacer esto no están poniendo la ley sobre el mensajero, sino sobre Cristo, quien dio el reproche y la amonestación. Ahora escuchen, cuando los hombres ponen en peligro la obra y la causa de Dios debido a su conducta equivocada, ¿no oirán la voz de reproche? Repito, cuando los hombres ponen en peligro la obra y la causa de Dios, ¿no oirán la voz de reproche? Y ahora miren esto. Si esto tuviera que ver únicamente con el que hace el mal, si el daño no pasara de él, entonces él solo debería recibir las palabras de amonestación. Cuando se ha hablado en contra de estos mensajeros que promueven tomar a María como la intercesora, como lo hace este hermano que mencionamos, cuando hablamos de otro mensajero que está proclamando error, no faltan los comentarios en las redes sociales y dicen, oh, ¿por qué no sigues la regla del Evangelio, la regla que dijo Jesús en Mateo 18, creo que es? Si tu hermano pecare contra ti, ve aparte y repréndelo a solas. ¿Por qué lo haces público? ¿Saben por qué se dice esto? Porque es lo que los hermanos han escuchado de los dirigentes y es porque ignoran lo que la palabra de Dios enseña. Yo les decía antes, bueno, entonces tengo que ir a buscar al pastor Bullón, del que mencionamos, para decirle, tengo que ir a Brasil, viajar hasta Brasil, para hacerle ver entonces que lo que le está enseñando a las multitudes es error. La regla de Mateo se aplica si tu hermano peca contra ti, asuntos de índole personal o asuntos que no han pasado a las multitudes, que no tienen que ver con algo que daña a la causa de Dios, eso es diferente. Asuntos de índole personal, llamas a tu hermano, no vas a ir a proclamar ante todos lo que te hizo y a condenarlo, ¿no? Pero dice acá, repito la última parte, cuando los hombres ponen en peligro la obra y la causa de Dios debido a su conducta equivocada, ¿no oirán la voz de reproche? Si esto tuviera que ver únicamente con el que hace el mal, si el daño no pasara de él, entonces él solo debería recibir las palabras de amonestación. Pero cuando su conducta provoca un daño definido a la causa de la verdad y pone en peligro a las almas, Dios requiere que la advertencia se proclame con la misma amplitud que tiene el perjuicio que se ha realizado. Qué claro, qué contundente. Cuando el daño, cuando lo que esa X persona ha hecho, el mensaje que está proclamando, pone en peligro a las almas,
causa daño a la verdad, al mensaje de verdad, dice que Dios requiere que la advertencia se proclame con la misma amplitud que tiene el perjuicio que se ha realizado. Entonces, si X hermano está enseñando error, engañando al pueblo, es mi deber y es su deber, hermano, denunciarlo con la misma amplitud, públicamente, si el engaño ha llegado a las multitudes. Hay que hacerlo. Los testimonios no serán obstaculizados, dice la cita. Las palabras de reproche y de advertencia, el claro así dice Jehová, vendrán de los instrumentos señalados por Dios, porque las palabras no se originan en el instrumento humano, sino que proceden de Dios, quien lo designó para que realizara su obra. Si se realiza una demanda judicial en los tribunales terrenos y Dios permite que siga adelante el juicio, se debe a que su propio nombre ha de ser glorificado. Pero el infortunio sobrecogerá a la persona que decidió realizar esa obra en contra del mensajero. Dios lee los motivos de cualquier índole que sean. Oro para que Dios enseñe a nuestros hermanos a ser íntegros y a no transigir. La causa de Dios ha sido dañada por hombres inconsecuentes que actúan en ella, y cuanto antes se los separe, tanto mejor será. Dice ella, si de repente se lleva al mensajero a los tribunales porque, estás difamando mi nombre, eso puede suceder, pero no se trata de hablar de la persona en sí, sino del mensaje erróneo. Pero Dios sabe, Dios ha designado, es Dios quien nos ordena y pone las palabras, y por el bien del pueblo tenemos que señalar el error. He orado antes de comenzar a grabar, por eso me tomo la atribución de compartir como una introducción este texto y esta cita, pero ahora vamos a orar juntos nuevamente para ya entrar en materia en esta parte número 8. Bondadoso y eterno Padre Celestial, alabado y glorificado sea su santo nombre hoy y por los siglos de los siglos, nuestro Dios eterno. Nuestra gratitud es elevada hacia usted porque ama a su iglesia, ama a su pueblo y está mandando luz, palabra de advertencia, de reproche. En estos últimos momentos, cuando la oscuridad ya ha llegado al mundo, nos está enviando luz para que podamos ser libres de las tinieblas. Gracias, Señor, por su amor. Necesitamos tanto de usted, Señor. Que este mensaje pueda impactar vidas y su nombre sea glorificado, nuestro Dios eterno. Que pueda llegar muy lejos, como ya lo ha estado haciendo, a muchos países, a muchos oídos, a muchas personas de entre su pueblo, para que puedan despertar, corregir su camino o afirmarse más en la verdad y ser salvos, y un día nos regocijemos juntos, pronto, en la patria celestial. Guíenos, Señor, que su Santo Espíritu pueda darme las palabras adecuadas que usted quiere que hable, a veces palabras duras, pero por misericordia. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis apreciados hermanos, entramos entonces en materia. Nuestro hermano Oliver, a quien respeto y, como he dicho, deseo la salvación de él y de su casa, pero lamentablemente está dando un mensaje erróneo y no es de época reciente, sino de varios años atrás, desde que vino la pestilencia. Sacó un mensaje donde decía que no debían ir al campo la gente, que no era tiempo. Y él ha venido predicando algunas cosas que están fuera de la línea de lo que Dios señala. Es mi deber entonces, ya que él sacó un tema a finales de febrero pasado, ustedes pueden ir y revisarlo si quieren. Yo saqué los extractos de los principales puntos donde él menciona en sí aquello más relevante que tiene que ver con el juicio de los vivos. Y
dice cosas que están completamente erradas y lo vamos a ver a la luz de lo que Dios dice a través de su profeta. Miles de personas le siguen a él, están creyendo que lo que él les enseña es la verdad, es lo correcto, y vamos a mostrar, deseando de todo corazón que nuestro hermano recapacite. Vi una noticia, parece que hay un video que él subió donde él ha pedido perdón a la conferencia, ha vuelto a la organización. Él siempre tenía aquella famosa frase: si te sacan por la puerta de la iglesia, te metes aunque sea por la ventana, pero tienes que estar allí. Una frase fuera de lugar, ignorando el contexto de lo que los hermanos pasan en todo el mundo, donde son marginados y se les quiere obligar a que renuncien a los principios adventistas para seguir formando parte de la organización y para seguir teniendo derecho al púlpito, cosa que no se puede hacer. Bien, vamos a escucharlo. Vamos a ver si el tiempo nos da en esta octava parte para escuchar todas las partes. Iremos escuchando y analizando lo que él dice y vamos a presentar algunas citas para mostrar lo incorrecto de lo que él dice acerca de la temática del juicio de los vivos. Escuchemos entonces este primer video, que es muy corto, donde él comienza mencionando lo del juicio de los vivos. El juicio de los vivos, que ahora no está activo, es la ley dominical. Esto es importante que lo entendamos, y sobre todo nosotros los adventistas. Y voy a leer Mateo 24:15. Bien, dice él claramente que el juicio de los vivos que ahora no está activo. ¿Ustedes saben por qué nuestro hermano dice eso? Porque dice ahora no está activo, porque es más que seguro que ha llegado a sus oídos lo que se está predicando. Bueno, hay otra persona mucho más influyente, un siervo de Dios, que ha venido predicando de esto antes de que yo lo hiciera de esta manera abiertamente, que es el pastor David Gate. Y sé que hay otros hermanos alrededor del mundo que también han llegado a esta conclusión por las evidencias. Varios hermanos me han escrito y me dicen: yo he venido estudiando esto y yo sabía que el juicio había empezado, pero ahora esto me confirma, y coincidimos en muchas cosas. Entonces el hermano, él sabe que muchas personas están escuchando la temática de que el juicio ha empezado. Entonces él por eso dice que ahora no está activo. El juicio es con la ley dominical, dice él. Entre muchos hermanos de la verdad presente se maneja esto: la creencia de que el juicio por los vivos, que comienza por la iglesia adventista, que él lo dice más adelante y que estoy de acuerdo. Hay algunos puntos que él menciona, por supuesto, que estamos de acuerdo, pero hay puntos bien importantes donde él se sale de la senda correcta y viene a confundir a los hermanos. Realmente, queridos hermanos, no hay base para decir que el juicio de los vivos comienza con la ley dominical. Yo lo escuché hace tiempo por labios de otro pastor, mensajero de la verdad, y no me puse a analizarlo detenidamente, pero dije, bueno, ¿en qué se basarán? ¿Será que hay alguna cita? ¿Será que hay algo que señala que el juicio por los vivos comienza con la ley dominical? Y no existe nada. El fundamento que se pone, algo que él quiere aquí poner como fundamento, que veremos más adelante, es algo que no es sólido. Es algo allí como forzando la interpretación, que lo vamos a analizar. Bien. El juicio de los vivos, que ahora no está activo. Veamos este otro corto video. A nosotros, esta señal es una señal profética que apunta al hecho de que una ley dominical sea propuesta en algún lugar de los Estados Unidos, se cree el ídolo, que es abominable,
y el resultado sea la desolación. Pero no quiero que pierda el punto que ese evento va a activar el próximo paso de Cristo en la verdad presente, que es el juicio de los vivos. Y yo le voy a explicar por qué. Bien, ustedes han escuchado lo que él acaba de decir, que la abominación desoladora de la que habló el Señor Jesús, que sería impuesta, de la que habla en Mateo 24, y los otros evangelistas también escribieron algo. Uno dice, no dice la abominación desoladora, dice cuando veáis a Jerusalén rodeada por ejércitos. Se ha entendido que se trata de la ley dominical, la abominación desoladora. Y yo también lo creo así. Ahora, él lo relaciona que cuando la abominación desoladora sea puesta, es el momento en que el juicio de los vivos comienza. Recuerden que el Señor Jesús dijo, no vamos a ir a esos pasajes, pero ustedes que son estudiosos saben que él mencionó la abominación de la cual habló el profeta Daniel. Entonces, en un tema anterior, yo les hablaba de esto y vamos a leerlo una vez más. No lo agregué a esta parte aquí en la diapositiva, pero voy a utilizar mi Biblia para leerlo aquí con ustedes. Tenemos aquí en Daniel capítulo 12, versículo 11. Tome su Biblia y lea Daniel 12, 11. Daniel 12, un capítulo por excelencia aplicado al tiempo del fin. De hecho, el título que tiene el capítulo aquí en mi Biblia, Reina Valera 60, dice el tiempo del fin. Entonces, Daniel 12:11 nos habla de la abominación desoladora. Yo quiero que usted lo lea en su Biblia porque nuestro hermano Oliver dice que cuando la abominación desoladora sea puesta, que es la ley dominical, estamos de acuerdo, es un estudio, ¿no? Explicar lo que es la abominación desoladora y por qué creemos que es la ley dominical no es el objetivo en este momento. Pero creo que muchos adventistas hemos estudiado y sabemos que se trata de la ley dominical. Pero él dice, el juicio de los vivos comienza con la ley dominical. Noten aquí en Daniel 11, vamos a leer Daniel 12:11, versículo 11, donde habla de la abominación desoladora. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, dice, pero en el original, esto se ha mencionado muchas veces, no aparece la palabra sacrificio. Así que diría, desde el tiempo en que se ha quitado el continuo, entendemos que el continuo es el sábado de Dios que siempre ha estado en observancia desde la creación del mundo, desde que nuestros primeros padres fueron puestos, hablando de aquí en la tierra, ¿verdad? Desde el tiempo que se ha quitado el continuo, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Aquí hay una mala traducción. Aquí en la Reina Valera 60 fue traducido hasta la abominación desoladora, pero en realidad no dice así en el original. Y ustedes pueden comparar con otras Biblias, otras versiones, que este texto está mejor traducido. Si tiene la aplicación My Bible, que se las recomiendo, es súper buena. Ahí puede tener los comentarios de la hermana White, puede tener el comentario bíblico adventista, puede tener muchas versiones de la Biblia, diccionarios bíblicos, muchas herramientas, léxico en griego. Bueno, si usted lo tiene, compare con otras versiones de la Biblia y allí dice de la siguiente manera, en el original diría así, desde el tiempo que se ha quitado el continuo y puesta la abominación desoladora, habrá 1290 días, periodo de tiempo que comienza a correr a partir de que es puesta la ley dominical.
eso es para otro tema, ¿no? Pero noten que el versículo 11 está hablando de la imposición de la ley dominical. Entonces, es interesante que justo antes del versículo 11, donde habla de la abominación desoladora que el hermano Oliver Coronado dice, que marca el inicio del juicio de los vivos, una nueva etapa para Jesús. La base que él tiene para decir esto es una base como de un castillo de arena. Lo vamos a ver. Pero aquí es interesante que el versículo 10, antes de que Daniel 12 nos mencione la abominación desoladora, miren lo que menciona. Lo hablé anteriormente, creo que fue en la parte 6, creo que hablamos de esto. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Hablamos que este texto está señalando al juicio de los vivos. Dice que muchos serán limpios y emblanquecidos. ¿Recuerdan que lo comparamos con una cita de la hermana White? Que hablaba de que solo un pequeño puñado se dejará santificar, que los demás se iban a unir con el mundo, la mayoría. ¿Recuerdan eso? Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Qué es esto, hermanos? Esto es una obra de juicio. Para que usted y yo seamos purificados, emblanquecidos, es porque en el cielo se está llevando a cabo el juicio de los vivos. Nosotros estamos vivos. La generación adventista de fieles que están vivos. Para que seamos purificados, emblanquecidos, tenemos entonces que estar siendo juzgados, nuestros casos analizados allá, estamos siendo probados, y mientras somos probados, como estamos buscando a Dios de corazón, nos hemos dado cuenta que el juicio ha empezado y estamos clamando a Dios por nuestras vidas para que purifique nuestros corazones, y esto se está llevando a cabo. Mientras eso pasa, hay otro grupo que dice se les llama impíos porque están pecando deliberadamente en impiedad, y se trata no solo del mundo, sino de los que han apostatado, que se han unido con el mundo, adventistas unidos con el mundo. Lo vimos en la cita del hermano White. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá que el juicio empezó. No lo entenderán si están viviendo. O sea, todos tenemos faltas, hermanos, todos cometemos errores, todos tenemos defectos de carácter, por los cuales tenemos que llorar y pedir misericordia a Dios. Pero aquí está hablando de actuar impíamente, de pecar deliberadamente, unirte con el mundo. Si has salido al campo o si no has salido, pero tienes la intención de salir y de servir a Dios, pueda que seas un ancianito ya, una persona de la tercera edad que no puede salir. Dios tiene un plan especial, misericordioso, para ti, mi querido hermanito, hermanita, que ya eres de una edad avanzada. Dios no va a dejar que te pierdas y quieres servir a Dios de todo corazón. Quieres que tu corazón sea purificado. Capaz que no puedes salir al campo porque tienes una enfermedad que te lo imposibilita. Dios tiene un plan para ti, para salvarte donde estés y para purificarte. Tendrás faltas como todos tenemos, pero aquí no está hablando de eso, del que está luchando, está hablando del que procede impíamente, dos grupos. Entonces, yo les digo, y vayan a ver la parte 6, sin mal no recuerdo, fue donde hablamos, el versículo 10 de Daniel 12 está hablando del juicio de los vivos, del momento en que el pequeño remanente está siendo purificado en el adventismo, y la mayoría están actuando impíamente. Y qué interesante que se habla, después de este juicio, se habla de la imposición de la abominación desoladora. Entonces, según Daniel 12, que Jesús dijo, la abominación de la que habló el profeta Daniel, como diciendo, vayan y estudien el libro de Daniel para que entiendan mejor. El libro de Daniel nos dice que el juicio donde son purificados un grupito y otro está actuando impíamente y ni se da cuenta que están siendo juzgados, es antes de que la abominación desoladora sea impuesta. ¿Comprendemos?
Continuamos entonces analizando. Vamos a ver. Tenemos un problemita aquí. A nosotros, esta señal es una señal profética que apunta al hecho de que una ley dominical sea propuesta en algún lugar de los Estados Unidos, se cree el ídolo, que es abominable, y el resultado sea la desolación. Pero no quiero que pierda el punto que ese evento va a activar el próximo paso de Cristo en la verdad presente, que es el juicio de los vivos. Y yo le voy a explicar por qué. Bueno, nuestro hermano dice que explicará por qué razón él cree que la ley dominical es el inicio del juicio de los vivos. Vamos a ver entonces si sus argumentos son claros y contundentes, si en verdad tiene un buen argumento para aseverar que la ley dominical comienza, que el juicio por los vivos comienza con la ley dominical. Escuchemos. Esto es la abominación asoladora. Esto representa el próximo paso de Jesús en las profecías. Y aunque esto es una ley dominical, representa el inicio del juicio para los vivos. ¿Ok? Clarito, clarito lo presenta. Mire cómo lo conecta ya con Roma, con la bestia y con su imagen. Y le pregunto a mí. Bien, mis hermanos. Él comparte esta cita de Eventos de los Últimos Días, página 191, párrafo 2. Cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios, rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma, adorará a la bestia y su imagen. Él dice que está clarito acá de cómo la hermana White lo conecta y que esto ayuda a entender que el juicio de los vivos, que evidentemente él está de acuerdo que comienza por la iglesia adventista. Él lo va a mencionar más adelante y estamos de acuerdo en eso. Pero él dice, esto, ¿lo ven qué clarito? Que esto nos deja ver que el juicio por los vivos comienza con la ley dominical. ¿Ustedes ven algo aquí, alguna claridad en esta cita, algo que parezca indicar que la iglesia adventista comienza a ser juzgada cuando la ley dominical sea impuesta? ¿Ustedes ven algo aquí? Yo no lo veo, hermanos. Yo no lo veo. Y si analizamos la cita, cuando la observancia del domingo sea impuesta por ley y el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, está diciendo que entonces, cuando ellos a sabiendas, cuando el mundo sea ilustrado, ¿ven acá? El mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso. ¿Por qué? Porque, bueno, aunque muchos han escuchado el mensaje adventista acerca de que el sábado es el día de reposo cuando todavía se proclamaba abiertamente, ¿no?, por nuestra amada denominación, hay mucha gente que no lo entiende perfectamente. No lo entiende. Solo ha escuchado allí superficialmente, otros se han bloqueado y dicen, no, el pastor me ha dicho que no escuche. Entonces, el mundo necesita ser ilustrado de lo que implica desobedecer el día que señala a Dios como el creador y aceptar el falso día de descanso. Pero aquí dice el mundo, ¿o ustedes ven que dice la iglesia también? El mundo sea ilustrado. Cuando la ley del domingo sea dada, el mundo que no ha tenido la luz perfecta que los adventistas hemos tenido,
necesita ser ilustrado para entender estas cosas. Dios es justo, Dios es misericordioso. Dios no va a condenar a nadie que no conoció. O sea, no va a condenar a alguien que no conoció la luz de su verdad. Por eso debe ser dado un último mensaje a la tierra, al mundo que desconoce esta verdad, que ha escuchado algo por ahí, ¿no? Pero otros han cerrado los oídos porque como adventistas hemos cometido un grave error de que nomás veíamos un evangélico, un pentecostal, era hablarle del sábado y de la ley. Yo no digo que hay que esconderlo, escuche bien lo que le digo. No digo como los otros que se han ido al extremo en la denominación de que no, hay que hablar solo del amor y dejan las doctrinas, las verdades para esta hora por fuera. La voz, su educación y uso correcto, en ese libro, la página 360, si no me equivoco, dice que Dios no acepta a aquellos que dicen, yo no predicaré el mensaje de los tres ángeles, no tengo nada que ver con esa verdad. Yo predicaré a Cristo. Nadie puede predicar a Cristo a menos que presente las grandes verdades para esta hora. Así lo dice y revíselo. Pero el otro error es dejar a Cristo de lado. Y hemos creído que no, pero es que los evangélicos y pentecostales, ellos ya han escuchado de Cristo, ya conocen. Y hay que hablarles de la ley. Hermanos, ellos conocen un mensaje muy superficial, muy superficial. Han escuchado que Cristo murió en la cruz, que murió en su lugar y a pesar de eso son muy devotos, gran parte de ellos, y muy sinceros. Hay gente maravillosa ahí. Pero cuando usted le presenta el mensaje de la justificación por la fe, donde presenta la hermosura de Cristo, el gran amor dando su vida por nosotros, y cómo eso permite que el poder de Dios que creó el mundo está disponible para crear una nueva vida en nosotros, ellos se quedan realmente sorprendidos con una verdad tan maravillosa. Le van a abrazar, van a derramar lágrimas, porque no habían entendido lo que implicaba que Cristo murió por ellos. Entonces, siempre nosotros debemos presentar la verdad, pero recuerde el mensaje de los tres ángeles. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, es lo primero. Y luego las otras verdades. No debemos tardar años ni meses en presentarle las otras verdades. Le presentamos a Cristo, el maravilloso Jesús. Y seguido, cuando ellos son conmovidos por la verdad, la preciosa verdad de lo que implica que el Hijo de Dios, el inocente, sufrió para salvarnos, cuando le entienden así, ellos aceptarán las otras verdades. Ellos han escuchado de Cristo, pero hermano, superficial. La mayor parte del tiempo de sus cultos es cantar y solo hablan 10 minutos de la Biblia o un texto, dos textos y ya. Ellos necesitan escuchar el mensaje de Cristo como ha sido dado al adventismo. Entonces el mundo tiene que ser ilustrado. Para el mundo, hermanos queridos, para el mundo. Con la llegada de la ley dominical sí comienza el juicio de los vivos para el mundo, para los que profesan servir a Dios, los cristianos de las otras iglesias. Para ellos, no para el adventismo. Nuestro querido hermano Oliver está confundiendo las cosas. Él cree que aquí encierra también a la iglesia adventista. Pero no es así, hermanos. Hemos presentado pruebas irrefutables, evidencias de la palabra de Dios y de lo que está aconteciendo en el mundo, que prueban que el juicio es antes de la ley dominical por el adventismo. Nosotros tenemos gran luz, una enorme luz, somos muy responsables. El juicio es antes, y es antes también porque Dios tiene que purificar a un remanente del adventismo antes de que llegue la ley de la marca de la bestia, para que ya haya un remanente justificado, listo para proclamar el fuerte pregón, este mensaje que va a ilustrar al mundo para que no estén a ciegas con la crisis que se viene. Los adventistas que fueron purificados, Dios mediante, por su gracia estemos allí, usted y yo, nuestras familias, nuestros hermanos que amamos. Debemos estar listos para recibir el sello y la plenitud del Espíritu Santo para salir a hacer esto. Pero no es allí
donde va a empezar por los adventistas. No, ya pasó. Ya hay un pueblo listo para salir a predicar, hermanos. Entonces nuestro hermano confunde las cosas. Y con su imagen. Y le pregunto a mí, Vamos a ver otro. esto es la abominación. Vamos a ver. Sí, este es el que acabamos de ver, ¿no? Esto es la abominación asoladora. Esto representa el próximo paso de Vamos a ver el siguiente. dando una línea teológica para que comprendamos cómo van a ocurrir los eventos y sobre todo entendamos que Cristo está por dar un paso en la verdad presente. Ese es todo el alboroto que hay en el mundo. Por supuesto, viene una ley que va a limitar la libertad de conciencia y ese es el paso que Jesús está por dar de esta manera. Y entonces, como resultado, comienza el juicio de los vivos. Pero hay una gran pregunta, porque vivos hay muchas personas, casi 7, 8 mil millones de personas. Y no todos conocen estas verdades. Entonces viene la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo va a comenzar el juicio de los vivos si el mundo no está enterado? ¿Y quiénes serán los primeros en pasar? Bueno, nuestro hermano aquí va a decir algo que es cierto. Lo que ya comentaba, el juicio, y que ustedes lo saben, comienza por la iglesia adventista o debía comenzar. Debía comenzar, ¿no? Obviamente, para que el mundo sea ilustrado, Dios tiene que usar a adventistas que han pasado por el juicio, que han sido purificados, es lo que les estaba mencionando hace unos minutos, para que puedan dar el mensaje, porque así lo dice en unas citas que vamos a ver, únicamente aquellos que son santificados son los que van a dar el fuerte pregón. De otra manera no se puede. El adventista que no fue santificado no participará del fuerte pregón. Estará en el otro bando. Pero el hermano comete el error de creer que al ser dado el decreto, entonces ahí comienza el juicio por el adventismo y la iglesia comienza a ser analizada, pero no es lo que enseña la palabra de Dios. Hemos visto muchas evidencias y vamos a seguirlas viendo aquí. Vamos a continuar escuchando. Por allí. Buena pregunta. Gracias por compartir el tema y Dios les bendiga. Sueno el redoble, ustedes saben qué significa. Atención, un abrazo grande para todos los que están en sintonía. Muy bien. Bueno, la ley dominical, que hay un alboroto hoy día grande, donde en Estados Unidos se ve un acercamiento indudable entre la iglesia y el Estado, donde hay un grupo prominente de conservadores en cargos importantes. Bueno, cuando este país, en ese marco, instituye una ley dominical obligatoria, sea cual sea el Estado o sea nacional, se va a colocar una línea de separación. Ese es el método que Dios va a usar para juzgar a los vivos. ¿Por qué? Porque los muertos ya no pueden cambiar de decisión. Así que Dios puede juzgarlos. Por eso dice la Escritura que el juicio comienza por los que han muerto y por los que han muerto y tienen que ver con la casa de Dios. Pero en este caso tiene que haber una línea y cada quien tiene que escoger de qué lado va a ir. Noten que Bueno, nuestro hermano pone esto como argumento de peso para decir que entonces con la ley dominical es que debe comenzar el juicio de los vivos general, ¿no? El principio aún por la iglesia adventista. Si él dijera el juicio de los vivos por el mundo, estaríamos completamente en sintonía, porque es así, es a lo que se refiere. Las citas que él ha compartido y las que él comparte
El mundo no estará ciegas, necesita ser ilustrado. Se refiere al mundo, no a la iglesia adventista. Pero nuestro hermano comete el error de pensar que esa línea que viene a dividir, también el adventismo entra allí. Pero no es así, hermanos, no es así. Una línea. Analicemos esta cita. Historia de la Redención, página 101, párrafo 1. Se concede a todos un tiempo de prueba a fin de que se preparen para el día del Señor. Un tiempo de prueba, esto es lo mismo que un tiempo de gracia. Se le llama también tiempo de prueba porque precisamente en el momento en que la parte de juicio investigador del juicio de los vivos comienza, que es lo que yo les repito que ha comenzado, nuestros casos están siendo examinados, somos probados, viene un tiempo de dura prueba para todos nosotros, pruebas individuales. Se concede a todos un tiempo de prueba y también porque debemos probar que somos dignos de recibir el sello y dignos de ser de entre los elegidos que van a entrar a la ciudad, que volverán a entrar al Edén. Se concede a todos un tiempo de prueba a fin de que se preparen para el día del Señor. Si alguien descuida esa preparación y no presta atención a las fieles advertencias dadas, estará sin excusa. La lucha fervorosa y perseverante de Jacob con el ángel debería ser un ejemplo para los cristianos. Venció porque tuvo determinación y manifestó persistencia. Vean esta otra cita, creo que es Mensaje para los Jóvenes, página 48, párrafo 3. El cuerpo y el espíritu pertenecen a Dios. Él dio a su Hijo para la redención del mundo, y a causa de esto se nos ha otorgado una prolongación de la vida, un tiempo de gracia para desarrollar caracteres de perfecta lealtad. Dios nos ha redimido de la esclavitud del pecado y nos ha dado la posibilidad de vivir vidas de servicio regeneradas y transformadas. Entonces, estas citas es para que nos queden claro. El tiempo de gracia es para que logremos vencer por medio del poder de Dios nuestros defectos de carácter, nuestra vida sea limpiada. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que estas citas están diciendo. Entonces, es un mensaje falso aquel que te dice que estaremos pecando hasta que Cristo vuelva y que es hasta que somos elevados en el aire que somos transformados. Se toma mal eso. Lo que es transformado es el cuerpo, pero interiormente los hijos de Dios ya fueron transformados antes. Esta cita ya se las he presentado anteriormente, pero la leemos nuevamente porque es contundente. Esta cita está en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 70, párrafo 3. Nuestro hermano dice una y otra vez que el juicio de los vivos comienza con la ley dominical y que es cuando nuestros casos van a comenzar a ser examinados. Y entonces se supone que es la última oportunidad para que nos arrepintamos, vayamos al Señor y seamos salvos, los adventistas, lo cual es erróneo. El momento de preparación es para limpiar nuestra vida. Bueno, ¿cuándo es ese momento? Miren esta cita. Ya muchos de ustedes que han seguido los temas la conocen. ¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Las dos citas anteriores decía que la obra de preparación, el tiempo de gracia o tiempo de prueba, es para que vayamos a Dios y nuestras vidas sean limpiadas, nos preparemos. Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad. Son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Obra de preparación, miren. Unos se unirían con el mundo y están recibiendo el molde para que se les ponga la marca de la bestia.
¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que nuestros ojos pueden ver actualmente en nuestra amada iglesia adventista? La unidad con el mundo, bailes del mundo, música del mundo, que estaba escrito que esto acontecería, los ritmos esos con tambores, gritos, danzas, bailes, acontecería justo antes de que se termine el tiempo de gracia. Esta es la obra de preparación. Se está dando ya esto, la unidad con el mundo de la mayoría de adventistas. Los que desconfían de sí mismos se humillan, buscan a Dios, purifican sus almas obedeciendo a la verdad, son los que reciben el molde, lo acabamos de leer, para que se les ponga el sello. En este mismo momento en que un grupo no, la mayoría, se están uniendo con el mundo, se han unido con el mundo, hay otro grupito menor que están preparándose, humillándose ante Dios para recibir el molde, que es el tiempo del sellamiento, este tiempo para que les sea puesto el sello. Ahora miren lo que dice. Cuando se promulgue el decreto, esto no lo escribió Alan Euseda, esto es Dios a través de su sierva. El hermano Oliver dice, el decreto comienza el juicio de los vivos, o sea, si comienza entonces hay obra de preparación, todavía. Pero si entendemos que comienza antes, entonces para el decreto tiene que ser tarde. Se los he mostrado con Sofonías 2:1 al 3, congregados y meditados nación sin pudor antes de que tenga efecto el decreto. Les mostré que la hermana White aplica ese texto a la ley dominical. Y aquí cualquiera puede tratar de torcer esta cita y decir, no, está hablando de otro decreto aquí. No, ¿de qué habla aquí? La marca de la bestia. Entonces dice, cuando se promulgue el decreto y venga el juicio de los vivos por los adventistas, ¿así dice? No, ¿qué dice? Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Hermanos queridos, los que se están preparando, recibiendo el molde, humillándose ante Dios, purifican sus almas, obedeciendo a la verdad, es antes de que venga el decreto, evidentemente. Porque seguido de que muestra los dos grupos y comienza diciendo, ¿qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Es esta obra. La obra de preparación sería, la podemos identificar, hermanos, la mayoría unidos con el mundo. Dios quiera. Bueno, Dios sí lo quiere, pero quieran ellos en sus corazones despertar con estos mensajes que van a llegar a sus corazones, están llegando. Dios los ama y quiere que despierten. La obra de preparación, la mayoría de la iglesia unida con el mundo, otro grupito humillándose y buscando a Dios porque ha entendido que se vino el juicio. Seguidamente, ¿qué va a venir? Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello. Ya acabó la obra de preparación. Antes de la ley dominical era la obra de preparación para recibir el molde y que el sello sea puesto en la frente. Porque cuando dice que se promulgue el decreto, lo que va a suceder es que el sello se va a estampar en los adventistas fieles. Entonces no es como el hermano Oliver dice, que con la ley dominical comience el juicio, y según la base de él es que se marcará la línea y va a haber una separación y que es la marca de la bestia, lo que para el mundo sí, mis hermanos. Pero para nosotros la prueba nos ha venido antes. Entonces, ojalá nuestro hermano escuchar este tema. Con mucho amor se lo digo a él también. Es incorrecto cómo él ha comprendido esto y está predicando error al pueblo. Escuchemos otro extracto de su tema. Porque yo quiero enmarcar que el juicio de los vivos está relacionado íntimamente con la ley dominical y es el próximo paso de Jesús. Mire cómo Dios es un Dios santo, justo y bueno. Evento de los últimos días, página 191, párrafo 2. Mucha gente me ha dicho, hermano Oliver, la gracia se termina cuando comienza la ley dominical. No, en absoluto. Mire cómo lo dice ella muy claramente. Bueno, aquí nuestro hermano erróneamente también dice, algunos hermanos le han dicho, le han escrito
porque creen que Él les va a dar una respuesta, un consejo adecuado. Hay hermanos que han escuchado la temática de que con la ley dominical se acaba la gracia para los adventistas, que es lo que evidentemente yo soy uno de los que ha estado proclamando este mensaje y otros hermanos. El hermano Oliver dice, me han preguntado si la gracia se acaba y no, para nada. Porque miren lo que dice, o sea, él se basa en esta cita para decir que la gracia no termina con la ley dominical. Si él dijera, bueno, para el mundo, la gracia no se cierra todavía, porque hasta allí ellos van a ser ilustrados por los adventistas que fueron preparados para dar el fuerte pregón, van a ser ilustrados y Dios va a esperar que escuchen el mensaje, no les va a cerrar la gracia. Dios es misericordioso, es maravilloso, ama a todos, no quiere que se pierdan. Pero si él entendiera que los adventistas hemos tenido mucha luz y antes de que venga el decreto es la obra de preparación como vimos en la cita que leímos, y cuando venga el decreto es nada más el sellamiento para los que fueron fieles. Pero él toma esta cita metiendo aquí también a los adventistas. Escuchemos lo que dice. Nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. No quiere decir que los otros no sean importantes. Sobre todo esto en un contexto cristiano, quizá ya guarden los otros y este sea un punto importante, pero para muchos en el mundo será toda la verdad, habrá que explicarles toda la verdad. Pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena, mire cómo lo dice, falsificar el sábado. Me gusta la manera que lo dice. Falsificar, un día falso, un día de idolatría. Y el fuerte clamor del tercer ángel, ¿recuerda el tercer ángel? Que dice, cuidado con adorar a la bestia y a su imagen porque van a recibir la ira de Dios. Y el fuerte clamor del tercer ángel amonesta a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen. Se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia. ¿Lo nota? Clarito, clarito dice Elena de White haciéndonos un resumen que nadie será condenado de manera ilegal, ilegítima, forzada. No, Dios no funciona así. Bueno, ya lo han escuchado de su propia boca. El hermano se basa en que dice nadie es condenado hasta que haya tenido la luz. Y evidentemente que es cierto, esa es palabra de Dios. Pero él lo está entendiendo mal. Y lamentablemente está enseñando cosas erróneas al pueblo. Cuando dice nadie, entonces el hermano entiende que aquí entran los adventistas también. Y no sé, no entiendo por qué él no toma en cuenta que aquí se está refiriendo a las personas que no han conocido, es como la cita anterior, que no han conocido plenamente la verdad. Nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Pero que en cuanto a los adventistas que sí hemos tenido toda la luz, ¿Dios va a esperar hasta que venga la ley dominical? Si tenemos décadas de poseer esta luz, hemos tenido grandes privilegios. ¿En qué se basa nuestro hermano Oliver para pensar que también los adventistas, Dios va a esperar que se dé el fuerte clamor para que los adventistas lo escuchen y tengan en claro la obligación de guardar el cuarto mandamiento? ¿Le hallan lógica a esto ustedes? No tiene ninguna lógica, ningún sentido. Aquí está hablando, lo vamos a leer. Pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado, y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces los que continúen aún en transgresión
recibirán la marca de la bestia. ¿Quiénes son estos? Que cuando se dé el fuerte clamor y les muestre la obligación de guardar el cuarto mandamiento, dice, los que continúen aún en transgresión. Pero está hablando de los que no han tenido luz, los de las otras iglesias, pentecostales, evangélicos, testigos de Jehová que no han entendido plenamente esto, católicos. No está hablando de adventistas. ¿Cómo podemos pensar que los adventistas tienen que escuchar el fuerte clamor? Hermanos, si evidentemente la palabra enseña que para que haya un grupo de personas listas para proclamar el fuerte clamor es que fueron sellados antes, alcanzaron la santificación. Y para que un grupo de adventistas, para que adventistas alcancen la santificación, tuvo que haber un juicio, tuvo que haberse llevado a cabo un juicio. Se le llama a los 144,000 primicias porque son los primeros en ser juzgados, son los primeros frutos para salvación. Estarán listos para cuando se dé el decreto, para proclamar la verdad de Dios. Han conocido a Dios en sus lugares apartados donde Dios los llevó en el campo, lo han conocido, han sido santificados por la verdad que han estudiado, han conocido íntimamente a Dios y están listos para proclamar acerca de esas verdades y del Dios que han conocido. ¿A quienes? A los que no han tenido toda la luz. Es erróneo como nuestro hermano lo aplica, que también aquí los adventistas. No tiene sentido pensar, pero es que aquí dice que nadie es condenado hasta que haya tenido toda la luz y entonces hay que esperar que el fuerte clamor se dé para que también los adventistas escuchen y ya comprendan mejor la obligación de guardar el sábado. ¿Tiene sentido eso? No tiene ningún sentido. Esta cita está siendo mal aplicada por nuestro hermano. Se está refiriendo a personas del mundo, no a adventistas. Sigamos escuchando. Dios va a permitir que todos reciban la luz y entiendan lo que necesitan entender. Y me llama la atención, queridos hermanos, porque claramente dice que va a haber un fuerte clamor. Y la pregunta que yo hago es, ¿quién va a hacer este fuerte clamor? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quiénes son los encargados de hacer este fuerte clamor? Es una buena pregunta que tenemos que hacernos. Dice por acá, somos el tercer ángel. Nosotros somos los que tenemos que llevar este mensaje. Escuche lo que le voy a decir. Mire, si ahora que estamos libres, que yo puedo emitir este programa en vivo y hablar sin restricciones, yo no lo hago. Ahora que tenemos libertad, ahora que tenemos la posibilidad de que el mundo entero conozca ese mensaje, si ahora... Bueno, él está consciente que el fuerte clamor tiene que ser dado por adventistas. Ahora, lo que no tiene sentido, nos queda todavía una media hora. Vamos a ver si podemos terminar con estas partes. Lo que no tiene sentido es pensar que, dice él, bueno, la cita está hablando, nadie es condenado hasta que haya tenido toda la luz, y él aplica que los adventistas estarán ahí. Entonces, no tiene sentido pensar que esa cita, vamos a retroceder un poquito para recordar. Aquí lo tenemos. Nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Por eso dice, me han preguntado si con la ley dominical termina la gracia y para nada. Miren lo que dice aquí, dice. Ni siquiera él acepta, para los adventistas sí se nos acaba la gracia porque ya teníamos la luz de antemano, que sería lo correcto. Pero no, él dice, no, porque aquí dice, nadie es condenado hasta que haya tenido toda la luz, como si los adventistas necesitan todavía que se les predique la obligación de guardar el sábado cuando la ley dominical sea dada, ¿no? Como si se aplica a ellos. Entonces, el fuerte clamor, como vamos a ver unas citas, va a ser dado por gente santificada.
que venció la tentación, venció al diablo. Si él aplica, que aquí se refiere a adventistas también, como se entiende, que nadie es condenado hasta que haya tenido toda la luz, entonces está diciendo que los adventistas necesitan escuchar el fuerte clamor para tomar la decisión final y ponerse de parte de Dios o de parte de Satanás, recibir la marca de la bestia. Aparentemente está diciendo eso porque aplica esta exclamación, lo que aquí dice, lo aplica a los adventistas también. Entonces, tiene sentido que un grupo de adventistas santificados predique a otro grupo de adventistas que no están santificados y los no santificados todavía tendrán oportunidad para tomar la decisión. Les repito, si un grupo de adventistas fue sellado para dar este último mensaje, fue santificado, es porque hubo un juicio por ellos. Por eso, al llegar el decreto, Dios necesita tener ya su genuino pueblo adventista santificado. Vamos a pasar al otro. Línea, porque yo quiero enmarcar que Aquí, a esta cita. Dice Consejos para la Iglesia, página 336, párrafo 1. Dios pesa nuestros caracteres, conducta y motivos en la balanza del santuario. Será algo terrible si nuestro Redentor, quien murió en la cruz para atraer nuestros corazones a Él, nos declara faltos de amor y obediencia. Dios nos ha concedido dones grandes y preciosos. Nos ha dado luz, dice a los adventistas, y un conocimiento de su voluntad para que no necesitemos errar o andar en tinieblas. Ser pesado en la balanza y ser hallado falto en el día del juicio y recompensa finales será terrible, un error espantoso que nunca podrá ser corregido. Amigos jóvenes, ¿se recorrerá en vano el libro de Dios para buscar vuestros nombres? Entonces, la cita dice, Dios nos ha dado luz y un conocimiento de su voluntad para que no necesitemos errar o andar en tinieblas. ¿Vimos la cita anterior que decía que estáis haciendo en la obra de preparación? Unos se unen con el mundo, otros se humillan y son santificados. Cuando se promulga el decreto y se estampe el sello, la obra de preparación es antes de que el decreto sea dado. Y dice aquí, Dios nos ha dado luz, somos responsables. Ser pesado en la balanza será algo terrible. Antes del decreto, Dios nos hace responsables por la luz que hemos recibido. Miren esta otra cita, Eventos de los Últimos Días, página 54, párrafo 1. La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, ¿qué dice aquí? Se pronunciará contra ella la sentencia hallada falta. ¿Entendemos lo que esta cita está diciendo? Porque muchos dicen, no, la iglesia, la denominación, ellos entienden que es la denominación, la iglesia organizada. Ellos entienden, le llamamos iglesia organizada a la iglesia grande, pero en realidad hay otras iglesias adventistas independientes que están organizadas, claro. Pero la denominación, muchos creen, no puede caer. La hermana White dijo que no caerá. La hermana White dice que prevalecerá hasta el final. Ellos creen que es la organización. Por eso creen que va a suceder algo extraordinario en los que están arriba, que ahorita están guiando al pueblo a Roma y que de la noche a la mañana van a cambiar de repente y va a haber una gran reforma. Ellos están esperando en vano esto. Miren lo que dice acá. Si estuviese escrito que la denominación no puede caer, entonces ¿por qué ella lo presenta así? La iglesia adventista, la denominación, será juzgada conforme a las ventajas. Bueno, todos los adventistas, pero en cuenta la denominación. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual está hablando como en términos de organización, de entidad, de denominación, será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados. ¿Cómo está la experiencia espiritual de nuestra amada iglesia? ¿Cómo está, hermanos?
¿Corresponde con los privilegios que el sacrificio de Cristo le aseguró, la preciosa luz que recibió? ¿Corresponde o no corresponde? No corresponde. Si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, ¿qué está escrito que sucedería? Se pronunciará contra ella la sentencia hallada falta. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. Aquí no dice, la iglesia va a permanecer, pase lo que pase, aunque esté podrida, va a permanecer hasta el final, la denominación. No dice eso, dice que será juzgada acorde a si está viviendo la luz que le fue confiada o si la ha abandonado. Y esto de que será pesada en balanza, ¿de dónde viene eso, mis hermanos? ¿De dónde viene? Vamos a leer Daniel capítulo 5. Por allí tengo unos temas que grabé hace tiempo en 2 partes. La hora de su juicio ha llegado. En esos temas analizo en detalle el caso de Belsasar, Daniel 5. Todo lo que fue escrito en antaño fue escrito para nuestra enseñanza, hermanos. Escrito para nuestra enseñanza y advertencia. Esta historia de Belsasar ilustra una experiencia de advertencia para el pueblo adventista, conocedor de la verdad. Recuerden que la cita dice que la iglesia adventista sería pesada en balanza. ¿De dónde viene esa expresión? Precisamente del relato de Belsasar, que no era un ignorante de la verdad y cometió algo terrible. Vamos a leer algunos textos. Daniel 5:1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, o sea, borracho, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Estaba tan borracho Belsasar, eso indica la expresión con el gusto del vino, que no hizo diferencia entre lo santo y lo profano. En los temas que les mencioné, yo menciono, valga la redundancia, que Dios advirtió a su pueblo cuando estableció el sacerdocio: no toméis vino ni sidra, para que sepáis hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Entonces significa que si estás borracho, llegará el momento en que no hará diferencia entre lo santo y lo profano. Borracho con el vino de Babilonia, aplicándolo espiritualmente a nuestra realidad. Aquí Belsasar estaba borracho y no hizo diferencia entre lo santo y lo profano. Lo mismo que está sucediendo en nuestra amada iglesia. No se está haciendo diferencia entre lo santo y lo profano y se está cometiendo el mismo error. Los utensilios santos de la casa del Señor fueron utilizados para tomar el vino inmundo. Y entonces allí sucedió algo, la sentencia que vamos a leer y que ustedes conocen. Antes de ser dada la sentencia, ellos estaban siendo juzgados en el cielo, sus casos estaban siendo examinados mientras estaban en la borrachera y el banquete, y no sabían que sus casos estaban siendo examinados. Dice el versículo 4, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Cuál es el resultado de tomar vino de Babilonia, emborracharte, no hacer diferencia entre lo santo y lo profano, profanar lo santo de Dios, como está sucediendo en nuestra iglesia? ¿Cuál es el resultado? Caerás en idolatría. Llegarás a adorar al ídolo, el falso día de reposo. En la ley dominical, llegarás a caer presa del engaño y terminarás adorando al sol en idolatría. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. ¿En qué hora, hermanos? En la misma hora que estaban emborrachándose, que estaban no haciendo diferencia entre lo santo y lo profano. Esto es un juicio. ¿Había un juicio investigador por ellos? Sí, porque Dios no condena a nadie sin examinar sus casos. Eso es lo que enseña la Biblia. Aquí vemos que la sentencia vino
cuando no se hacía diferencia entre lo santo y lo profano, estaban en borrachera, Dios había traído juicio porque Belsasar no era un ignorante. La experiencia de su abuelo, en realidad era su abuelo Nabucodonosor, que tuvo que ser llevado como una bestia a comer hierba durante 7 años, debió ilustrarle a ser humilde y a respetar al Dios verdadero. Nabucodonosor les había enseñado, pero este hombre se había desviado a sabiendas de la verdad. Entonces, por eso yo les digo, cuando nuestra iglesia estuviese en la plenitud de la Odisea, en borrachera con Babilonia, como lo está, los dirigentes guiando al pueblo y el pueblo tomando del vino que los dirigentes le dan, cuando estuvieran en este caso, Dios traería el juicio de los vivos. Estarían siendo juzgados cuando están comiendo y bebiendo con los borrachos y no se darían cuenta. Ya lo vimos en la parábola, en el tema anterior. Todo esto tiene relación, hermanos. Apareció la sentencia. Verso 7 dice que el rey gritó en alta voz que hiciesen traer a magos, caldeos, para que le descifraran qué significaba eso que estaba sucediendo, de esa mano escribiendo en la pared. Y no voy a leer todo por el tiempo. Ustedes saben que fueron traídos y el rey confiaba en estos hombres, estos engañadores, espiritistas. No pudieron descifrar. El rey estaba temblando. Entonces, así sucederá cuando llegue la hora suprema. Muchos adventistas van a ir a aquellos en los cuales confiaron en sus pastores y van a pedir razón. ¿Qué está pasando? Y no valdrá de nada. No habrá quien les ayude. Despreciaron el consejo de Dios, no se dieron cuenta que estaban siendo juzgados. Bueno, al final Daniel es llamado para que pueda interpretar, le ofrece una recompensa. El versículo 17 dice, Daniel le dijo, tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, y con los asnos montés fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado en el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre los hijos de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y dice el versículo 22, tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Belsasar no era un ignorante entonces, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, dice, verso 24, fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsi. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Aquí está la expresión que se usa para hablar de la iglesia adventista, del juicio por la iglesia adventista. ¿Es casualidad? No hay casualidades en el camino de Dios. Sencillamente se usa la expresión, Dios la dio a través de su sierva, porque este relato es una advertencia para los adventistas. Y nos enseña que cuando el adventismo estuviese comiendo y bebiendo con los borrachos, Dios traería el juicio, igual que en el caso de Belsasar, y no sabrían que están siendo juzgados, al igual que Belsasar, hasta que sea demasiado tarde y sea dada la sentencia, hermanos. Es algo sublime, es algo tremendo de lo que estamos hablando. Estamos casi finalizando, vamos a continuar. Entonces se pronunciará contra ella la sentencia hallada falta. Cuando se revisa que no cumple con los privilegios de la luz que ha recibido,
que se ha unido con el mundo y está tomando del vino de Babilonia, lamentablemente contra la denominación. Esta es la sentencia, pero no tiene que ser tu sentencia, hermanos. Hay un remanente que Dios está tratando de preparar, o diríamos que está preparando. Dios quiere que formes parte del remanente adventista que lleva la antorcha de la verdad. Ganun Diop y todos los que le siguen, el presidente lamentablemente, Ted Wilson, Mark Finley, que después de ser un gran evangelista se ha apartado lamentablemente, y todos los que le siguen han tirado la antorcha de la verdad, pero el pequeño remanente la conserva y trata de que la luz de la verdad no se apague. Tú puedes formar parte del pequeño remanente que Dios está preparando. ¿Quiénes darán el fuerte pregón? Dice la Review and Herald el 19 de noviembre de 1908. El mensaje del tercer ángel alumbrará toda la tierra con su gloria, pero solo aquellos que han resistido la tentación en la fuerza del poderoso podrán participar en su proclamación. Solamente ellos. Y vimos que cuando ven el decreto se estampa el sello. Se acabó la obra de preparación de estas personas que participarán. Esperamos estar entre ellos por gracia de Dios. Se acabó la obra. No es con la ley dominical. Es un pueblo santificado. Y vean aquí, lo subrayado aquí abajo. Entonces se promulgará el decreto que prohibirá comprar o vender a quienes guarden el día del Señor y los amenazará con castigos y aún con la muerte en el caso que no observen el primer día de la semana como el día de reposo. Y él la cita, el texto que ella cita es, la exhortación del profeta es, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto. Es antes. Congregarse y meditar es alusión al día del juicio, cuando el pueblo era invitado a congregarse y meditar en sus corazones y orar. Era el día del perdón, el día en que la última oportunidad que podían ser perdonados. No puse toda la cita porque es muy larga, por eso están los 3 puntos, pero pueden ir al original y leerla y verán que estas cosas son así. Esta es la carta 12 de 1900, está en la Biblia de estudio con comentarios del Espíritu de Profecía, es el comentario de Apocalipsis 14, ahí lo pueden encontrar. El mundo solo puede ser amonestado cuando vea que aquellos que creen la verdad son santificados por la verdad. Por eso les decía, los que darán el fuerte pregón son adventistas ya santificados. Han sido santificados y para ser limpios, para haber alcanzado la santidad, pasaron ya por el juicio, evidentemente. Entonces, el fuerte pregón viene para ilustrar al mundo cuando el decreto dominical se ha dado. No tiene sentido pensar que los adventistas también estarán allí esperando escuchar. Si ya un grupo de entre ellos fue santificado, es porque todo el adventismo fue juzgado. No tiene sentido pensar de que los otros van a ser ilustrados para entender algo que ya han tenido por siempre, la verdad del sábado. No tiene ningún sentido. Y bueno, ustedes pueden parar el video y leer el resto de la cita. Vean esto, eventos de los últimos días, página 154, párrafo 4. Dice así. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. ¿Qué tiempo es este, el tiempo de los juicios destructores de Dios? Evidentemente no es el tiempo cuando las plagas están cayendo, porque ya la gracia se cerró para todo el mundo. Pero aquí dice que es el tiempo de misericordia para los que no han tenido la oportunidad de aprender qué es la verdad. Entonces, este tiempo de juicios destructores de Dios debe ser un tiempo antes de que la gracia se cierre para todo el mundo, pero que ya están cayendo juicios. Vamos a ver. Es un tiempo de misericordia para los que no han tenido la oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con ternura, su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar. Ahora noten esto en rojo. Mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. ¿Quiénes son los que no quisieron entrar? Los que ya sabían la verdad, porque
Para los que hay misericordia todavía es los que no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. Es evidente. ¿Entendemos lo que dice la cita? Entonces, estos para los que se cierra la puerta es los que tenían la verdad, tenían el conocimiento, pero no quisieron entrar. Entonces, voy a mostrarles que este tiempo es el tiempo de la ley dominical, para terminar de confirmar que lo que el hermano Oliver está diciendo es incorrecto. No es con la ley dominical que comienza el juicio. Tampoco esa cita que dice nadie es condenado sin antes tener el conocimiento de la luz y ser ilustrado. Eso se refiere al mundo, no al adventismo. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Vamos a ver qué tiempo es ese, el tiempo de los juicios destructores de Dios. Eventos de los últimos días, 116, párrafo 6. El reemplazo de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. Ahora noten, Dios se manifestará cuando esta sustitución, llegue a ser universal. ¿Qué dice? Dios se manifestará. ¿De qué manera? Con juicios, mis hermanos. Ya lo vamos a ver. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por sobre las leyes de Dios, cuando las potencias de esta tierra traten de obligar a los hombres a guardar el primer día de la semana, sabed que ha llegado el tiempo para que Dios actúe. Con la ley dominical dice que Dios se manifestará. Llegó el tiempo en que Dios actuará. ¿De qué manera? Veamos otra cita. Eventos de los últimos días, 117, párrafo 1. También está en Joyas de los Testimonios, tomo 3, páginas 142, 143. Dice así, la sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico, constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará, se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. ¿Qué vendrán? Juicios de Dios cuando sea dada la ley dominical. Una cita más. Permítanme ver cómo va nuestro tiempo. Ya casi tenemos que terminar. Primeros escritos, página 85 y eventos de los últimos días, 123, párrafo 2. En la página 33 de Primeros escritos se lee lo siguiente. Al comenzar el tiempo de angustia fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto de que está hablando aquí es el fuerte pregón. Entonces noten, al comenzar el tiempo de angustia, dice, pero veremos que no se trata del tiempo de angustia de Jacob, sino el momento de la ley dominical. Esta visión fue dada en 1847, cuando eran muy pocos los hermanos adventistas que observaban el sábado, y de estos eran aún menos los que suponían que su observancia era de suficiente importancia para trazar una separación entre el pueblo de Dios y los incrédulos. Ahora se comienza a ver el cumplimiento de esta visión. Voy leyendo rápido por el tiempo. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. En este tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán. Ya empezaron a airarse, pero estarán airadas plenamente, más plenamente, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Evidentemente es el tiempo antes de que las plagas caigan. ¿Y qué tiempo es ese? Cuando la ley dominical fue dada. Entonces, volviendo atrás. A ver. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. No han tenido oportunidad, pero la van a tener porque viene el fuerte pregón y dice que es tiempo de misericordia para ellos. Evidentemente es cuando se da la ley dominical. ¿Recuerdan las citas que acabamos de ver?
El Señor los mira con ternura, su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar, pero la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar, los que tenían la luz desde antes que llegara la ley dominical. Esto es muy claro, mis apreciados hermanos. Es muy claro. Tenemos que terminar aquí. Se ha completado nuestro tiempo de esta parte número 8. Continuaremos analizando unos cuantos videos más donde nuestro hermano Oliver habla algunas cosas que no están correctas. Y por amor a él y a todo el pueblo, la estamos aclarando con un así dice Jehová. Vamos a orar para poder terminar. Bondadoso Dios, nuestro Padre, Señor eterno, bendito sea y alabado sea su nombre por su santa palabra, tanta luz que nos ha dejado, no nos ha dejado en tinieblas, Señor eterno. Gracias porque usted no permitirá que seamos extraviados si hay sinceridad en nuestro corazón. Usted está enviando su clara palabra para que no seamos extraviados. Le rogamos por nuestro hermano Oliver. Usted conoce lo íntimo de su corazón. Lamentablemente él hay cosas que no entiende y está predicando de una manera incorrecta. Señor, hable a su corazón para que él se pueda dar cuenta de su error y él y su familia sean salvos. También por otras personas que están predicando error, deseamos que puedan ver en qué están fallando, que puedan darse cuenta y arrepentirse. Lleve este mensaje, Señor, a todos sus hijos, que sean libertados. Si han creído este engaño, que sean libertados ante su verdad, ante su palabra. Que puedan glorificar su nombre por su bondad de enviar estos mensajes a tiempo. La gracia está a punto de cerrarse. Gracias, Señor, perdone nuestros pecados, límpienos, permítanos, por su gracia, ser parte de ese remanente que proclamará el último mensaje al mundo. Sea con nosotros, Señor eterno, se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanitos, llegó el momento de despedirnos. Nos encontraremos en la parte número 9 para continuar con este estudio. Compartan, suscríbanse al canal, recomienden el canal porque entre más personas suscritas hay, podremos llegar a alcanzar un amplio auditorio. Que el Señor sea con cada uno de ustedes y es tiempo de decir la verdad sin rodeos. Por eso estamos hablando de esta manera. Haga usted lo mismo. El mensaje que está recibiendo, proclámelo, que sus hermanos esperan escuchar estas verdades. Comparta. Puede descargar en audio el tema a través de la aplicación SnapTube, descargarlo en audio en su teléfono y así compartirlo por WhatsApp, compartirlo de otra manera en video también, como usted quiera. Que Dios le bendiga, que Dios sea con usted y nos veremos pronto en la próxima parte. El nombre de Dios sea glorificado. Amén.